Antes de que el nombre de Drácula se volviera una leyenda, hubo un caso igual de perturbador y documentado por autoridades. Arnold Paole fue enterrado en un pequeño pueblo de Serbia, pero cuando los vecinos abrieron su tumba, encontraron su cuerpo extrañamente conservado, con sangre aún presente. Temiendo que pudiera regresar como un vampiro, los pobladores lo atravesaron con una estaca, siguiendo los antiguos rituales. Pronto, varias muertes misteriosas comenzaron a suceder, y el terror se extendió por toda la comunidad. Esto no es solo una leyenda. Médicos y soldados de la época registraron cada detalle. Arnold Paole era un haiduk, un soldado de milicia que vigilaba las peligrosas fronteras de la Serbia ocupada por los otomanos. Durante ese tiempo, afirmó haber sido atacado por un vampiro. Para intentar librarse de la maldición, ingirió tierra de la tumba del ser que lo mordió y se untó con su sangre. Un ritual de los Balcanes para protegerse de vampiros. Poco después de regresar a su aldea en Medvedia, Paole murió de forma repentina al caer de una carretera y fracturarse el cuello. Fue enterrado según los ritos habituales, pero a partir de ese momento comenzaría la pesadilla para aquel pequeño pueblo. Tras su entierro, la calma duró muy poco. Pasaron apenas unas semanas, cuando varias personas comenzaron a morir de forma repentina por causas que no se comprendían. Algunos vecinos aseguraban haber visto a Paole vagar por la noche o haber sentido su presencia antes de enfermar. Y varias de esas personas fallecieron poco después de relatarlo. Los reportes de estas muertes llegaron primero a las autoridades locales y finalmente a los médicos enviados por el Imperio Austriaco, que supervisaba la zona fronteriza y tenía jurisdicción para intervenir. La acumulación de muertes y los testimonios de la comunidad generaron un temor profundo, y antes de la llegada de los oficiales, los pobladores comenzaron a contemplar medidas extremas para protegerse. Un grupo de aldeanos fue al cementerio y abrió la tumba de Arnold Paole. El cuerpo no presentaba el nivel de descomposición que esperaban tras varias semanas desde su entierro. Eso bastó para tomar una decisión inmediata. No lo volverían a enterrar sin antes asegurarse de que no regresara. Aplicaron las medidas que conocían. Tomaron una estaca de madera y la colocaron sobre su pecho, apuntando al corazón. Cuando la clavaron, los presentes aseguraron que el cuerpo se agitó como si aún tuviera vida, y que de la boca y los oídos parecía brotar sangre, un fenómeno que para ellos no tenía explicación tras el tiempo transcurrido desde su muerte. Convencidos de que aquello confirmaba sus temores, continuaron con el proceso. Decapitaron y quemaron el cuerpo, reduciéndolo a cenizas. Para quienes estaban allí, era la única forma de asegurarse que el vampiro no volvería a levantarse. Lo que ocurrió después se documentaría como uno de los hechos más perturbadores de la historia. Antes de continuar, dale like al video, suscríbete y activa la campana para conocer más historias donde la muerte no siempre marca el final. Para los cirujanos militares, el misterio no terminó con la estaca en el pecho de Arnold Paole en 1726. Lo que realmente encendió el pánico masivo años después no fueron solo los ataques a personas. Algunas versiones posteriores relatan que Paole también habría drenado la sangre del ganado, y algunos aldeanos que consumieron carne de esos animales enfermaron y murieron poco después, lo que aumentó la sensación de que la muerte se extendía como un mal imparable. Cuando los médicos finalmente abrieron las tumbas de estas nuevas víctimas,
Encontraron cuerpos conservados de manera inusual, con sangre en la boca y órganos casi intactos, a pesar del tiempo bajo tierra. Los aldeanos estaban convencidos de que estas muertes tenían relación con Arnold Paole. Para quienes confiaban en la tradición local, aquello parecía una cadena de vampirismo que transformaba la región en un cementerio viviente. Fue esa acumulación de hechos extraños y temores lo que llevó al doctor Johann Flückiger en 1732 a redactar el Visum et Repertum, un término en latín que significa lo visto y comprobado. Un documento que daría constancia oficial de hallazgos que desafiarían toda lógica. Lo que escribieron definitivamente no coincidía con lo que esperaban ver semanas después del entierro. Varios cuerpos no presentaban el deterioro habitual. En lugar de signos claros de descomposición, los médicos encontraron sangre líquida en la boca, la nariz y los oídos. Los rostros no mostraban el color pálido ni la rigidez habitual tras la muerte. Conservaban una coloración rojiza, casi viva, que ninguno de los presentes pudo explicar. El cabello y las uñas mostraban crecimiento reciente dentro de la tumba. Entre todos, uno de los casos quedó especialmente marcado. Fue el de una mujer de nombre Stanoika. Según relataron los aldeanos ante los oficiales y médicos, ella había estado sana cuando se acostó. Pero esa noche se incorporó de un salto con un grito terrible, temblando y aterrorizada, afirmando que un hombre, muerto semanas antes, la había asfixiado en la oscuridad de su habitación. Poco después, sufrió dolores intensos en el pecho, enfermó con rapidez y terminó muriendo. Cuando su cuerpo fue examinado semanas más tarde, se encontró en el mismo estado que los otros, sin el deterioro esperado y con sangre presente, como si los procesos naturales de la descomposición no se hubieran cumplido. Los médicos dejaron constancia de todo. No ofrecieron una explicación. En el propio informe se recoge que estos casos eran identificados en la región bajo el término vampiros, reflejando cómo la población entendía lo que estaba ocurriendo. Después de constatar el estado inusual de los cuerpos, los pobladores locales, movidos por el miedo y la convicción de que los muertos podían volver a causar daño, decidieron decapitarlos y quemarlos. No se conservó ningún resto, y las cenizas fueron recogidas y arrojadas al río Morava, asegurándose de eliminar cualquier rastro que pudiera continuar la supuesta amenaza. El documento fue sellado y enviado a Viena. No afirmaba haber encontrado vampiros, pero tampoco podían explicar lo que habían presenciado. Con el tiempo, se buscó una respuesta para los hechos ocurridos en Medvedia. Estudios posteriores apuntaron a procesos naturales, como los gases acumulándose dentro del cuerpo, que empujaban líquidos hacia la boca y la nariz, creando la impresión de sangre reciente, mientras la piel se tensaba y el rostro adquiría un aspecto más lleno e incluso rojizo. Sobre el papel, todo parecía encajar, pero los cirujanos de la época no tenían ciencia que explicara esos procesos durante las autopsias de los cuerpos exhumados en 1732. En ese momento, lo único que tenían delante era sangre donde no debería haberla y cuerpos que no mostraban signos de descomposición. Medvedia, en el sur de Serbia, es un lugar que hoy puede visitarse, pero no hay una tumba ni un punto que pueda señalarse con certeza como el sitio exacto donde ocurrieron los hechos. Solo quedó un informe y un detalle que nunca pudo ignorarse. Después de las exhumaciones, después de decapitar los cuerpos y reducirlos a cenizas, los casos se detuvieron. ¿Coincidencia? ¿O todo terminó porque realmente eran vampiros? Vlad el Empalador
Fue el príncipe de Valaquia, temido por su brutalidad. Su nombre quedó marcado en la historia como Drácula, el hijo del diablo. Pero lo que ocurrió en Macbedia no tiene origen en su figura ni en relatos transmitidos con el tiempo. Fue documentado por oficiales y médicos militares que estuvieron allí, dejando constancia de lo que vieron. El Visum et Repertum no es una leyenda, es el expediente de un caso que las autoridades imperiales no pudieron ignorar y que hasta hoy nos obliga a preguntarnos qué fue lo que realmente encontraron en esas tumbas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podría el Visum et Repertum ser la prueba definitiva de que los vampiros existieron? ¿O simplemente la medicina de la época no pudo explicar lo que presenciaron? Déjame tu comentario. Te leo.